Hola, bienvenidos a este canal Estudiando la Biblia con Awilda. Te habla Awilda Costa y te invito a que me acompañes a otro poderoso estudio de la palabra. En el día de hoy continuamos con el estudio del segundo capítulo según Marcos. En la clase pasada nosotros terminamos en aquel momento cuando Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas que los sanos no eran los que tenían necesidad de médico, sino los enfermos, queriendo decir que Jesús vino para sanar a aquellos que estaban enfermos de pecado. Él no vino a llamar justos, sino que vino a llamar pecadores. Y ese fue el último tema que nosotros discutimos en la clase pasada. Si aún no has visto ese video, yo te recomiendo que lo veas para que así podamos seguir bajo la misma línea de estudios. Y hoy vamos a comenzar leyendo desde el versículo 18. Si tienes tu Biblia, por favor, acompáñame en la lectura. Y leemos en el nombre del Señor. Y dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Aquí se hace la mención que los discípulos de Juan, quienes practicaban la predicación del arrepentimiento, Juan bautizaba para el arrepentimiento, ellos estaban en un movimiento donde ellos ayunaban, donde ellos buscaban la presencia del Señor, donde ellos estaban siempre predicando ese arrepentimiento. Y también se menciona los discípulos de los fariseos, este grupo de fariseos que son tan celosos con la práctica de la ley, que ellos, se menciona en la Biblia, que ellos ayunaban 2 veces por semana. Ellos siempre estaban mostrándose como los más religiosos, los más apartados, separados para el Señor. Se le presenta aquí a Jesús como que estos dos grupos están ayunando. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y tal parece que se estaba observando a Jesús con sus grupos constantemente. Ya se le estaba criticando el hecho de que él se sentara a comer con Leví y sus acompañantes, y ahora se le está señalando porque ellos no ven unas prácticas en sus discípulos. Aquí no se menciona que Jesús no ayuna. Aquí el señalamiento es hacia los discípulos. Entonces vamos a leer en el versículo 19. Dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Esta es la respuesta que Jesús le dio a aquellas personas que siguen insistiendo en criticar el ministerio de Jesús y sus discípulos. Y aquí la contestación que Jesús le da va de acuerdo a una práctica que se hacía en el pueblo de los judíos referente a las bodas. Cuando se celebraba una boda, esta celebración duraba 7 días. Durante estos 7 días de celebración de boda que se hacían estos banquetes, estas fiestas, nadie ayunaba. Incluso otras prácticas de la ley se ponían en pausa con tal de celebrar con el novio, quien era la figura principal de la boda. En los tiempos nuestros es la novia a la que se le da más atención, pero en los tiempos de los judíos, los tiempos bíblicos que estamos hablando, el centro de atención era el novio. Se celebraba con él, se hacían estos banquetes para celebrar que este hombre iba a recibir a su esposa. Entonces, vamos a repetir nuevamente, durante todos estos días de celebración se ponía una pausa a todos estos rituales religiosos y se incluía también el ayuno. Durante estas fiestas ellos decían, no hay tiempo para ayunar porque estamos regocijándonos con el novio. Ellos ponían como prioridad celebrar al novio. Y es por esto que Jesús utiliza esa misma práctica que ellos hacían durante las bodas para él presentarse ante ellos. Yo soy aquí la figura principal.
Estos grupos de fariseos y de escribas se están perdiendo la verdad que hay frente de ellos. No se están dando cuenta de la importancia de Jesús. No quieren reconocer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Él es la figura principal. Y los discípulos están aprovechando todo el momento para estar con Él. Ellos están absorbiendo toda la enseñanza que Jesús les da. Ellos están recibiendo tanto al oír como al ver, al practicar todo lo que Jesús tiene para el mundo. Y es por esto que Él le dice, llegará un tiempo, el novio se irá. Y entonces en ese momento ellos volverán a estas prácticas, ellos van a ayunar, va a llegar un momento. Y nosotros lo vemos en la historia, nosotros lo vemos en las escrituras, que llegó un momento donde ellos ayunaron, donde ellos fueron perseguidos, donde ellos fueron encarcelados, donde ellos tuvieron un momento fuerte, donde ellos ahí verdaderamente ellos cumplieron con todo lo que se requiere de una persona que tiene una relación íntima personal con Dios. Pero en este momento era para ellos estar junto a Jesús. Jesús les está diciendo a través de estas palabras, yo soy el novio, yo soy la figura principal, ellos están a mi lado. Eso es lo importante. Entonces, después en el versículo 21 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aquí Jesús está usando dos ejemplos de la vida cotidiana. El primero era cuando tú quieres remendar un traje, tú tienes que utilizar la misma textura. Tú no puedes usar una nueva, ya que en el proceso de preparación se pueden coger y desgarrar el vestido. Entonces va a ser peor el estado postrero de lo que se quiso arreglar. El mismo ejemplo lo usa con los odres y el vino. Posiblemente aquellos odres eran de cuero o se usaba a veces el estómago de un animal, pero en esta ocasión lo que Jesús está diciendo es, por la fermentación del vino se necesita un odre nuevo, porque si no, cuando comienza la expansión, si es un odre viejo, tiende a desgarrarse, tiende a romperse y se pierde el vino. Por lo tanto, el vino nuevo se tiene que poner en un odre nuevo. ¿Qué le está queriendo decir Jesús con estas palabras a aquellas personas que le están preguntando la razón sobre el ayuno de sus discípulos? Aquí Jesús les está diciendo, ustedes necesitan cambiar su mentalidad. Para ustedes entender el reino, para ustedes entender el Mesías, que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido, el Salvador del mundo, ustedes necesitan deshacerse de todas estas cosas viejas que le están contaminando la mente y el corazón, que no le permiten recibir la revelación de lo que está sucediendo frente a ellos. Se necesita una mente que esté libre de toda práctica que no tiene ningún poder de salvación, para nosotros poder entender que la salvación viene de Jesucristo. Tantas veces Dios les habló a este pueblo a través de tantos profetas de cuál era el verdadero sacrificio que Dios aceptaba, y siempre se dirigía hacia el corazón, hacia el estado del corazón. ¿De qué valía sacrificar animales si en su corazón había odio, si no se practicaba la misericordia? Siempre Dios le reclamó al pueblo de Israel, a los judíos, la dureza de su corazón. Y aquí Jesús está diciendo, si ustedes no cambian de mentalidad, no pueden obtener lo que es la revelación del nuevo pacto.
Se necesita un cambio de corazón, un corazón nuevo para recibir esta enseñanza que Jesús está dando. Él tiene el poder de cambiar el corazón, pero este pueblo se resiste. Ellos saben que Jesús tiene poder. Ellos ya han visto las maravillas que Jesús ha hecho en medio de aquel pueblo, pero se están resistiendo. Su único motivo es para señalar y criticar a Jesús. Ellos esperan un Mesías, Salvador, poderoso, guerrero, militar, que los libere del yugo del Imperio Romano. Pero no están aceptando que Jesús vino a hacer una obra mayor que esa. Los vino a librar del poder del pecado, del yugo de la muerte. En su anhelo por ser una nación nuevamente, por ellos poder tener esa autoridad como la tuvieron antes, que la perdieron por el pecado, por apartarse de Dios, por romper las reglas del Señor, por cometer tanta idolatría, por ellos no practicar la misericordia con el huérfano, con la viuda. Ellos perdieron eso y ahora en sus mentes lo único que tienen es que el Mesías tiene que ser de acuerdo a lo que ya ellos se planearon. Y como Jesús no encaja en esas características que ellos mismos tienen en sus mentes, lo están señalando, lo están criticando. Pero Jesús aquí les dice, ustedes no pueden tener esta revelación, ustedes no pueden entender esto por sus corazones. Cuando haya un cambio de su mente, cuando haya un cambio donde ustedes deseen verdaderamente buscar la revelación de Dios, entonces lo van a entender. Y ahora seguimos en el versículo 23. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a agarrar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Aquí viene nuevamente este grupo de fariseos, este grupo de hombres que le están siguiendo los pasos a Jesús, están observando todo lo que Jesús hace. Jesús está en el norte, este grupo está allí, no sabemos si son enviados del área del sur, de Judea, no sabemos si son que pertenecen allí a la parte del norte de Galilea. Lo que sí sabemos es que están constantemente vigilando todo lo que Jesús hace y sus discípulos. Entonces aquí es un sábado. Aquí está la cuestión de un sábado nuevamente. Sabemos que el sábado, el día de reposo para los judíos, era algo totalmente sagrado. Ellos, además de todo lo que la ley dictaba, que se suponía que se hiciera o no se hiciera en un sábado, ellos habían añadido costumbres sobre la ley y se había puesto algo tan y tan difícil de hacer que ellos añadían las cosas más mínimas para ponerle el mismo peso de la ley durante los sábados. Entonces aquí estos fariseos observaron que los discípulos de Jesús estaban tomando espigas y las estaban quizás frotando, porque así era el modo de romperlas para podérselas comer, y rápido señalaron a Jesús, tus discípulos están rompiendo el sábado. Tus discípulos están haciendo algo que es ilícito que se haga en un sábado. Entonces aquí Jesús les dijo, ustedes ¿no leíste lo que hizo David? Y esto es fuerte porque Jesús le está hablando a este grupo que se supone que ellos sean los expertos en la ley, que sean los expertos en las escrituras, que ellos conozcan todas las cosas. Así que Jesús aquí simplemente les está diciendo, se supone que ustedes hayan leído esto. Ustedes ya saben de qué se trata el sábado. Se están perdiendo la revelación verdadera de lo que es un sábado.
El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. El sábado es un día para que el hombre repose. El sábado se separó para darle un descanso a la naturaleza, al hombre. Es un día apartado donde se adora al Señor, pero es un día de descanso. Entonces, si ese día que se hizo para el hombre va más allá de las necesidades básicas del hombre, entonces, ¿en dónde queda ese descanso? El descanso entonces se convierte en algo que simplemente trae castigo. Y esa no era la intención del sábado. Por eso Jesús le dijo, ¿se acuerdan cuando David tuvo hambre? Y entró y tomó de los panes que no le correspondía a nadie, solamente a los sacerdotes comer. Y él los comió porque tuvo hambre. La necesidad del hombre va por encima del sábado. La misericordia de Dios va por encima del sábado. Es bueno, el sábado tuvo su propósito. Nosotros sabemos que Jesús es nuestro descanso. Ya nosotros no necesitamos celebrar el sábado, quiero aclarar eso. Nosotros descansamos en Cristo Jesús. Él es nuestro descanso ahora. Pero aquí para el pueblo de los judíos, el sábado se supone que fuera un día de bendición. No un día de cargas tan pesadas que el pueblo no las pudiera llevar. Ellos habían añadido tanta y tanta costumbre por encima de tanta ley que hasta algo tan simple como lo que era saciar el hambre a ellos les estuvo mal. Y Jesús aquí los corrige por la misma palabra. Ustedes lo saben, David lo hizo. La necesidad del ser humano va por encima de la ley. Y esto es fuerte. ¿Jesús está aquí quebrantando la ley? No. Jesús vino a cumplir la ley. Jesús lo que está aquí rompiendo son los dogmas y las costumbres que se le han añadido a la ley. Él sabía que el sábado era un día de descanso. Él sabía que el sábado se reunían en las sinagogas y estudiaban la palabra. Claro que sí, él lo hacía, él lo practicaba. Incluso aquí no se señala a Jesús como él tomando de las espigas. Sí, se señaló a los discípulos. Pero Jesús les está aclarando. Él es el Señor del sábado. Jesús es el Señor del sábado. Vamos a seguir leyendo. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús les deja claro, aún por encima del sábado, Él es. Él es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías por venir. Él aquí le dejó claro, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Hay personas que tratan al sábado como a un Dios, pero se olvidan de que Jesús es Señor por encima de cualquier práctica religiosa. Amado hermano, nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros que hemos nacido en Jesús, nosotros que hemos sido lavados por la sangre de Jesús, nosotros ya no celebramos esta fiesta, nosotros no estamos señalando un día en específico. Nosotros sí nos reunimos los domingos. La mayoría de los cristianos se reúnen los domingos como el primer día de la semana, siguiendo los ejemplos que nosotros encontramos en el libro de los Hechos, cuando los cristianos se reunían el primer día de la semana. Pero no hay un día en específico. Todos los días nosotros adoramos al Señor. El sábado es del Señor, el domingo es del Señor. Jesús aquí simplemente está diciendo, estas costumbres mataron el verdadero sentido de celebrar un sábado. Estos dogmas, estas prácticas religiosas mataron la bendición que significaba
un sábado para este pueblo judío. Pero gloria a Dios que nosotros en Jesús tenemos ese sábado eterno. Tenemos ese descanso eterno. Cristo es nuestro descanso. Pero esta enseñanza tiene que aplicarnos a nosotros, el cuidarnos de nosotros ser tan celosos con las prácticas religiosas que lleguemos hasta señalar y criticar a otros con tal de defender estas prácticas que muchas son inventadas por el mismo hombre y no por Dios. Aquí nosotros vemos en las dos ocasiones, tanto en el señalamiento del ayuno como en el señalamiento de tomar espigas en el día de reposo, que estos grupos religiosos se estaban perdiendo de la bendición frente de ellos con tal de cuidar todas estas prácticas. Nosotros podemos decir que en muchas de nuestras iglesias hemos visto ejemplos de estas cosas. Que con tal de cuidar un templo físico, a veces maltratamos a otros. Que con tratar de cuidar unas prácticas religiosas que nosotros mismos hemos hecho, maltratamos a otros, comenzamos a señalarlo, y nunca ha sido la intención de una iglesia. ¿Son buenas las reglas? Claro que sí, pero no pueden ir por encima del amor y de la misericordia. Son buenas cuando nosotros tenemos un reglamento en nuestras iglesias, nos ayudan al fluir de los servicios, claro que sí, pero no pueden ir por encima del amor que nosotros le tenemos al prójimo y que le debemos en el nombre de Jesús. Esto tiene que ser una lección para cada uno de nosotros. Amén. Amamos al prójimo, amamos a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos. Y que eso no sea invalidado por unas prácticas religiosas que no nos llevan a ningún lugar. Así que yo voy a terminar esta clase y ya hemos terminado con el capítulo 2 del Evangelio según Marcos. Si tú tienes alguna pregunta, lo puedes dejar aquí en los comentarios y yo con mucho gusto trataré de contestar las mismas. Yo te pido que si tú conoces a alguien que se pueda beneficiar de estos estudios, que tú le dejes saber que ya estos videos están disponibles y que puede visitar este canal y aprovechar todas las clases que están aquí. Si aún no te has suscrito a este canal, yo te invito a que así lo hagas. Si tú conoces a alguien que esté buscando aprender de la Biblia, háblale de este canal para que se una a nosotros en estos estudios. Y nos vamos a ver en la próxima y te doy gracias por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga. Bye.